Buenas noches, jóvenes, buenas tardes, buenos días, dependiendo del momento en que se conecten. En este video quiero abordar un tema que ya hemos venido trabajando en las últimas actividades y que es fundamental para el curso y que tiene que ver con la distinción entre la moral y la ética. Ya en la bienvenida, si recuerdan, y algunos lo notaron, es decir, lo escribieron, el doctor Navarro les decía que la ética no existe. Eso significa ya una primera provocación que nos está haciendo pensar en algo que quizá no habíamos pensado en todos los cursos que habíamos tenido previamente. Habría que considerar, y esa es una primera nota, que cuando decimos que es un curso de ética es porque vamos a tratar acerca de la moral. Entonces, un primer dato fundamental es que aunque hayan encontrado y que aunque haya autores que utilizan ética y moral como sinónimos, en este curso y en general la reflexión actual apunta muy claramente a que moral y ética no son sinónimos. Significan cosas diferentes. Y en ese sentido, repito lo que dije antes, un curso es de ética porque trata acerca de la moral. ¿Qué es la moral? Pues la moral, como algunos ya lo expresaron, es el conjunto de principios, criterios, normas, valores que guían el comportamiento. Gracias a la moral, entonces es que podemos actuar de una determinada manera y decidir qué acción tomar en cada una de las situaciones a las que nos enfrentamos. Ahora, ¿quién nos dice la moral? Pues la aprendemos del grupo humano en el que hemos crecido, en el que nos ha recibido, en el que nos hemos desarrollado. Por eso decimos que la moral viene de fuera. La moral en ese sentido es social, la recibimos, es un regalo que hemos recibido acerca de cómo debemos comportarnos, qué significa ser persona, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer o la orientación que sea, o qué significa ser tapatío y cómo debe uno de comportarse en la sociedad, cómo comportarse en la casa, cómo comportarse en la casa ajena, cómo comportarse con los amigos. Es decir, lo aprendemos, sí, el primer grupo es la familia, es el primer círculo, pero también el entorno, digamos, religioso, si lo hay, pues, en el que se desarrolla la familia, los amigos, luego el entorno educativo, obviamente está orientado a formar, a dar normas, reglas de comportamiento, y luego el contexto en el que nacemos, de tal manera que podemos hablar que hay tantas morales como grupos humanos, no hay una sola moral. Entonces, nazco en el entorno tapatío, perdón, entonces mi moral pues se parece a los tapatíos. Yo soy potosino, entonces la moral mía original, cuando niño, pues estaba influenciada claramente por el contexto potosino. Y potosino obviamente de una ciudad y del lugar en donde estuve. En ese sentido, la moral es como una especie de brújula que nos orienta, nos dice cuál es el camino a seguir, dirige nuestras acciones en una determinada dirección. Como decía, todas las sociedades tienen morales, todas. Algunas morales pueden ser más estrictas, algunas más laxas, y otras generan mucho más acuerdo, es decir, logran más consenso. Las morales cambian también, cambian con los distintos grupos humanos y cambian también con el contexto histórico. La moral, de alguna manera, podemos decir que surge con el Homo sapiens, es decir, hace 200.000 años, que es cuando el Homo sapiens, digamos, en los consensos que tenemos de los estudios, ha surgido, y particularmente esta se va configurando como un sistema cada vez mejor armado, en cuanto pasamos de ser nómadas a ser sedentarios, aunque ya en el nomadismo obviamente hay reglas también de comportamiento, de apoyo para poder convivir. Pero cuando estamos juntos ya en un lugar con más tiempo, pues requerimos más reglas que nos orienten para poder vivir. Por eso decimos que la moral es práctica. En ese sentido, la filosofía, que es un saber que trata de ser comprensivo de las cosas. La definición de filosofía es conocer las cosas por sus causas últimas, pues se ha acercado a conocer distintos ámbitos del ser humano. La filosofía se distingue
digamos, de la sabiduría, ¿verdad? Del filósofo, filósofos, es el amigo de la sabiduría. En ese sentido, el primero que se asigne ese nombre es Sócrates, en contraposición a un grupo de personajes que eran previos a él, que se les conoció como los sofistas, los sabios, que cobraban por su enseñanza, pero que acabaron cayendo en un cierto relativismo, ¿verdad? Como ellos cobraban por su enseñanza, pues de acuerdo a lo que les pagaban, pues trataban de quedar bien con aquellos que los contrataban para que los siguieran contratando, que es un poco la crítica que les hace Sócrates. Ustedes no tienen criterios claros, sino que son acomodaticios, en ese sentido relativistas. Sócrates entonces dice, no soy sabio, soy alguien que es buscador de la sabiduría, amigo de la sabiduría, filósofos. Insisto, entonces la filosofía tiene la tarea de buscar, de inquirir la sabiduría, de conocer las cosas por sus causas últimas. Ahora, esto es muy importante tenerlo claro. Cuando la filosofía reflexiona acerca del ser humano, a eso se le llama antropología. Pero el ser humano y antropología no son la misma. Antropología es el estudio del ser humano. Cuando la filosofía estudia acerca, digamos, de la naturaleza de las cosas, de qué están hechas todas las cosas, que es una pregunta fundamental que se han hecho los seres humanos, a eso se le llamó metafísica. Pero la naturaleza de las cosas y la metafísica no son lo mismo. Una es el estudio del otro. Cuando la filosofía se pregunta acerca del ser, a eso se le llama ontología. Pero el ser y la ontología no son lo mismo, insisto en ello. Cuando la filosofía estudia, digamos, el universo, los astros, que fue una preocupación o una dedicación que tuvieron muchos filósofos, a eso se le llama cosmología. Pero los astros, el universo, no es lo mismo que la cosmología, una es el estudio de la otra. Una más, cuando la filosofía estudia acerca del conocimiento, a eso se le llama epistemología. Pero el conocimiento y la epistemología no son lo mismo. Una es el estudio de la otra, una es práctica, es lo que se vive en lo cotidiano, y otra es el estudio. En ese sentido, cuando la filosofía revisa la moral, a ese quehacer se le llama, o a esa reflexión se le llama ética. Por lo tanto, ética y moral no son lo mismo. La ética es el estudio de la moral. ¿Qué estudia de la moral? ¿Qué reflexiona sobre la moral, la ética? Pues estudia cuál es el fundamento de la moral. ¿Cuál es el fundamento de que tú digas que cierto comportamiento está bien o está mal? ¿En qué se fundamenta? Pero incluso la ética puede hacerse una pregunta más profunda, es decir, ¿por qué hay una moral? ¿No? Como ven, en ese sentido va a las causas últimas. Es un quehacer de la filosofía referido a la moral y eso se le llama ética. Por eso es que, como lo dije desde el principio, no son sinónimos. Una cosa es la disciplina que estudia lo concreto, lo práctico, que es la moral. Así como la antropología estudia al ser humano, hombre, mujer, pero no son lo mismo, sucede igual con el caso de la moral. La moral es lo práctico, lo que vivimos cotidianamente y cuando reflexionamos sobre ello, entonces eso se le llama ética. En ese sentido, la ética, por eso dice el doctor Navarro, no existe. Si no existe como un contenido específico. La ética es una pregunta. La ética en ese sentido no es un sustantivo, diríamos, es más bien como una acción, como un verbo. De hecho, diríamos más bien, quizá esta sería, aunque no es una expresión correcta, pero ayudaría, lo que hacemos es eticar, o sea, reflexionar sobre la moral. En ese sentido, fíjense que todas las personas tienen moral, pero no todos hacen reflexión acerca de su moral. Por lo tanto, no todos son éticos. Eso es lo que se quería referir. Incluso hay expresiones que son equívocas, porque cuando decimos códigos éticos de las profesiones, está mal empleado. Es decir, ese código es fruto de una reflexión, es cierto, sobre la moral, pero no es un código ético, es un código de moral ideal para cierta profesión, ¿verdad? Para los psicólogos, para los médicos, para los abogados. Es un código de comportamiento ideal.
fruto de una reflexión sobre la moral cotidiana que tiene un abogado, un médico, un psicólogo. En ese sentido, eh, no hay que, digamos, como confundirse, ¿verdad? Y de hecho el nombre, pues lamentablemente se utiliza así como código ético, pero entendamos más bien es como código fruto de una reflexión acerca de la moral y que apunta a una moral ideal, que de hecho eso también tiene un nombre. Cuando apuntamos hacia los ideales del comportamiento, o lo que llamaríamos el deber ser, se llama deontología. ¿Verdad? Entonces, lo que llamamos los códigos, esos de comportamiento, códigos éticos, esos que llamamos así, en realidad serían deontología. Bueno, en ese sentido, vamos como aclarando cosas. Es muy importante esta distinción porque a lo largo del curso, entonces tengan en cuenta que vamos a estar revisando aspectos de la moral. Entonces, tengan mucho cuidado en el uso del lenguaje, porque ese sí sería un fruto, o pretende ser un fruto de este curso, que tengamos una distinción precisa y un uso adecuado a qué se refiere moral, a qué se refiere ética. Diríamos la ética, por concluir, es algo abierto. Es abierta, ¿por qué? Porque es una constante pregunta. Cuando yo me hago preguntas acerca de mi moral, es probable que algunas cosas las mantenga y diga, vaya, esto sí tiene fundamento, lo quiero seguir haciendo, es decir la verdad, por ejemplo. Pero otras cosas puede ser que diga, la verdad es que el fundamento de esto es nada más porque me dijeron, pero no sé ni por qué lo hago. En ese sentido podría cambiar. Cuando yo, a partir de una reflexión ética, modifico mi moral, lo que vuelvo a obtener es lo que diríamos una moral reflexionada, pero sigue siendo una moral. Más adelante, a lo largo de la vida, podría volver a cuestionarme acerca de esa moral y lo que puedo es volver a tener otra moral reflexionada. Pero no es que ahora yo sea, digamos, tenga una ética. Yo hice ética al momento de reflexionar sobre mi moral y adquirir un fundamento mayor de por qué hago las cosas, o más claro, y modifiqué o fortalecí algunos de los criterios, normas, reglas de comportamiento. En ese sentido, por eso es abierta. Y siempre será una pregunta y siempre será incómoda, porque la moral nos hace vivir, digamos, adecuadamente. La moral que tenemos nos ha durado los 18, 20, 25, 30, 50 años que tengamos. En ese sentido, pues estamos a gusto. Y la ética, al hacer cuestionamientos, pues nos desacomoda y en cierta manera, pues se vuelve como algo no agradable. Entonces, quizá uno de los frutos que uno puede ir detectando a lo largo del curso, si yo me voy sintiendo incómodo, si voy sintiendo que algunas cosas se cuestionan o me cuestiono acerca de mí, pues quiere decir que hay un fruto, ¿no? Del curso. Si todo sigue igual, pues habría que hacerme preguntas para poderle sacar el mayor provecho. Bueno, igual cualquier comentario, estoy a sus órdenes, ya sea por la plataforma, mensajes, correo o por la página del Face, en la que mantenemos una comunicación que podría ser mucho más accesible o más ligera. Hasta luego y ya indicaré en la plataforma la actividad que realizaríamos para esta semana en fortalecimiento de este mismo video. Muchas gracias.